entonces tú, Padre bueno, seas visto por todos y así todos puedan conocerte, así todos puedan oírte, para que así todos puedan rendirse a ti, Señor. Ayúdanos a no ser piedras de tropiezo, para que aquellas personas que tú quieres alcanzar decidan no venir por nuestros malos testimonios, por nuestras concupiscencias, por nuestros errores, por nuestra falta de perdón, por nuestra falta de humildad. Oh Dios, queremos, así como dice tu palabra, ser mansos y humildes, así como tú lo eres, Padre, en todo momento. Que podamos incluso al ser ofendidos directamente, abiertamente, ser los primeros en ofrecer el perdón. Porque eso es lo que tú hiciste con cada uno de nosotros cuando no te buscábamos, cuando no te honrábamos, cuando ni siquiera te tomábamos en cuenta. Tú decidiste venir en carne, morir en esa cruz y darnos entrada a la salvación para estar eternamente contigo, Señor. Te damos gracias. Por eso estamos aquí, Señor, por agradecimiento, no por una obligación moral, no para satisfacer nuestros deseos de ser vistos, sino para honrarte, para agradarte, para bendecirte y recibir bendición también de ti, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a tomar nuestros lugares. Qué bueno es poderles ver, que estemos aquí el día de hoy, ¿verdad? Siguiendo con lo planeado, según lo que el Señor nos ha ido dirigiendo. El domingo pasado veíamos acerca de la importancia de los niños. Para Dios son importantes los niños, amén. Es necesario que seamos como niños, pero no en todo, ¿verdad? En los berrinches, no. En la forma tan natural de comportarnos, sí. En la forma de soltar el perdón, ¿verdad? También los niños son muy sinceros, son muy directos muchas veces, a veces con algún dejo de crueldad, ¿verdad? En esas cosas no debemos imitarlos, pero sí en la honestidad. Y el día de hoy queremos hablar acerca de la importancia que la mujer tiene para Dios, y por eso la enseñanza del día de hoy se titula Mujeres conforme al corazón de Dios. Amén. Acompáñenme a orar para que sea el Señor dirigiendo todo lo que hayamos de hablar en este tiempo. Padre, te doy gracias en este hermoso domingo en el cual, Señor, tú primeramente permitiste, Señor, que pudiéramos dormir plácidamente, ya que redujiste considerablemente las temperaturas. Gracias, Señor, porque también nos permitiste abrir nuestros ojos y ver un nuevo día creado por ti. Poder tener a nuestros hijos a un lado, poder tener la certeza que tú los estás cuidando, incluso aquellos que no están a nuestro lado, aquellos que están lejanos a nosotros, pero cercanos en nuestro corazón, así como nosotros estamos cercanos a ti. Te doy gracias, Padre bueno, por esta oportunidad que nos das de poder estar reunidos en esta hora, y te pedimos que tu palabra pueda llegar hasta lo más profundo de nuestro corazón y pueda cambiar todas aquellas cosas que incorrectamente hemos creído hasta el día de hoy, y poder añadir también aquellas cosas que quizás hasta el día de hoy no sabíamos, en la manera de comportarnos, en la manera de enseñar, en la manera de reaccionar y en la manera de agradarte. Gracias te doy por este privilegio tan grande, Señor. Ayúdame a hablar conforme a tu corazón. Ayúdame, Señor, a decir lo que tú quieres que sea dicho. Ayúdame, Señor, a entender incluso las palabras que tú mismo has de poner en mi boca para que lleguen también a mi corazón. Porque tu palabra es espada de dos filos, Señor. Y no quiero salir de aquí sin ser ministrado, sin ser enseñado, sin ser instruido por ti, amado Dios. Te doy gracias, Padre bueno, porque sé que esta palabra tú la preparaste para bendición de cada uno de nosotros, no solamente para las mujeres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno,
Nosotros hemos leído, ¿verdad? Anteriormente, estamos ahorita siguiendo la lectura semanal, ¿cierto? Entonces, hemos leído con anterioridad la manera en la que, pues, se trataba a las mujeres. Vemos nosotros a Abraham hablar con esos tres personajes que se le aparecen, pero ¿dónde estaba su esposa? En casa. No estaba presente en la conversación. No se le daba como que un lugar de preeminencia a la mujer al momento de tener estas conversaciones importantes, porque esa conversación que tenía Abraham con estas tres figuras, pues era importante. Si ella estaba escuchando detrás de la puerta, incluso allí le dio risa, ¿verdad? Incluso, pues, dudó. ¿Qué hubiese pasado si esta mujer hubiera estado allí con Abraham? Quizás no se hubiese atrevido a dudar, no sé, a lo mejor sí, lo hubiese hecho de frente, ¿verdad? Vemos nosotros, ¿verdad? Que generalmente quienes iban a la batalla eran los hombres. Pero leíamos en el libro de los jueces que hubo una mujer. ¿Cómo se llamó esa mujer? Que salió al campo de batalla, que motivó a Barak para que fuera, pero Barak le dijo, no, necesito que vayas tú también. ¿Cómo se llama? Empieza con D. Débora, ¿verdad? Esa mujer supo entender qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice, en primera de Pedro, ¿verdad? 3:9, no está aquí en enseñanza, me vino ahorita, que nosotros todos somos, ¿qué? Pueblo escogido por Dios. No dice, los varones son. Dice que todos, ¿cierto? Somos pueblo escogido por Dios, real sacerdocio. Entonces, necesitamos nosotros entender esta parte, ¿verdad? Que tanto nosotros como varones somos hijos de Dios, como nuestras esposas son hijas de Dios. Históricamente se había menospreciado a la mujer. Vemos nosotros, ¿verdad? En la palabra de Dios, muchas mujeres, la mujer con flujo de sangre, ¿por qué era menospreciada? Pues precisamente por eso, porque tenía flujo de sangre, ¿sí? ¿Cuántos días se tenía que santificar la mujer después de ese periodo en donde tenía flujo de sangre? ¿Qué dice la palabra? Se tenía que purificar durante ¿cuántos días leíamos anteriormente en Levítico? 2 semanas. ¿Y cuánto tiempo se tenía que purificar el hombre? 1 semana. ¿Sí? Y no es que Dios sea machista, sino que hay algo importante por lo cual se hacía. Pero el ser humano, cuando no entiende lo que Dios quiere, empieza a implantar cosas que Dios nunca dijo, ¿verdad? Que Dios nunca indicó. Y nosotros vemos, bueno, todavía no lo hemos leído por allí, vamos a leerlo más adelante en nuestra lectura diaria que estamos llevando, pero hemos leído anteriormente acerca de Esther, ¿cierto? O creo que ya lo leímos. Pero, ¿qué pasaba? ¿Por qué Esther no podía entrar directamente a donde estaba el rey? Porque en esos tiempos, incluso la que era la reina no podía entrar a la presencia de Dios si el rey no la mandaba a llamar. Y si ella se atrevía a entrar a la presencia del rey, corría el riesgo de muerte, exactamente. Y entonces ese era el temor de Esther. Pero su tío le dice, ¿sabes qué? Ya sea que mueras yendo a ver al rey o te quedes acá sin hacer nada, eres judía, date cuenta que a todos los judíos nos están matando, así que muerta vas a quedar. Tú decide cómo quieres que sea tu muerte, ¿no? Pero ese rey dignificó a Esther. No solamente la recibió sin haber sido llamada, sino que le dio participación en las decisiones importantes. Empezó y dijo, mira, ¿sabes qué? Yo no voy a escribir nada, escríbelo tú. Toma, aquí está mi sello, séllalo, tal y como tú quieras.
¿verdad? Y aquí vemos realmente lo que Dios empieza a cambiar. Jesús también vino precisamente a decirnos, a confirmarnos que Dios no hace acepción de personas. No es que usted, por ser mujer, vale más o vale menos que nosotros siendo varones, ni a la inversa, ¿verdad? Todos somos importantes para Cristo. Todos somos importantes para Dios. Cuando Dios la ve a usted, la ve cubierta con la sangre de Cristo. Cuando me ve a mí, me ve cubierto porque ese es el sacrificio que Él hizo. ¿Sí? Él tuvo que derramar toda su sangre. Leíamos, ¿verdad? En el libro de Levíticos y todo ello, cómo se hacían los sacrificios. Justamente se tenía que vaciar toda la sangre. Y Jesús vino precisamente a decir, ¿sabes qué? Todos son importantes para mí. Hay algunos allá afuera que dicen y aseguran que Dios solamente va a salvar a 144,000, cuando su palabra es clara y dice, yo quiero que todos procedan a un arrepentimiento. Y cuando habla de todos, no está diciendo que todos esos 144,000, está hablando de toda la humanidad. Y en la humanidad habemos más de 144,000. ¿Sí? En el libro de Apocalipsis, que es lo que ellos toman como referencia, hay dos ocasiones en donde se menciona este número. Uno es un número simbólico y el otro es acerca de la cantidad de judíos que van a conocerle y que van a empezar a predicar el evangelio a todos los que quedan sin conocer del pueblo judío. Y entonces ellos creerán, ¿verdad? También vemos a Jesús yendo a un lugar y hablando con una mujer en un pozo. ¿Se acuerda usted? Bueno, le comento, ¿verdad? En ese tiempo tenían la costumbre de que todas las mujeres salían juntas a llenar agua. Ninguna iba solita. Pero esta mujer, en específico, era menospreciada incluso por otras mujeres. Nadie quería ir con ella. Y la razón la vemos más adelante, porque dice que era una mujer que había tenido muchos maridos. Y eso era indigno. Entonces, no vayan a pensar que soy como ella, mejor no me junto con ella. Y entonces ella iba sola, menospreciada por hombres, menospreciada por mujeres. Vemos también a la mujer que fue encontrada en adulterio. Yo creo que nadie puede adulterar solo. Pero ¿a quién llevaron? A la mujer, porque era la que querían humillar, ¿verdad? Porque era lo que menos valía a los ojos de los hombres. Pero ¿qué hizo Jesús? La dignificó. Sí, ella es pecadora. Y a ver, ¿quiénes de ustedes no lo es? Prácticamente, ¿verdad? Les dijo. Así que si la van a apedrear a ella, cada uno tome en cuenta su pecado y vea si son dignos también de ser apedreados. Yo no sé, dice Jesús, que la palabra que Jesús se agachó, yo no sé qué es lo que hacía Jesús ahí. No sé si es que iba poniendo nombre, pecado, nombre, pecado. Y de todos los que estaban allí. No lo sé. Yo me quiero imaginar que pudo haber sido eso, porque dice la palabra que todos, desde el más joven hasta el más viejo, se sintieron avergonzados y se fueron alejando, hasta que quedaron solamente Jesús y la mujer. Otra de las cosas que yo creo es que Jesús se agachó para no tenerla que ver desnuda, porque no creo que le hayan dicho, oye, ¿sabes qué? Vístete, te vamos a llevar con el maestro a que te apedremos. No, así como la encontraron, la llevaron. Entonces Jesús dijo, para no tener la tentación, ¿verdad? Porque hay tentaciones que también Jesús pasó, se agachó, mirando al piso, no mirando hacia ninguna otra parte, dignificando también a la mujer. Vemos nosotros, ¿verdad? Aquí, Juan 4, versículos del 3 al 8, está la historia que le hablaba yo de la mujer samaritana. De entrada sabíamos, bueno, y si no lo sabíamos se los comento, el pueblo de Samaria era un pueblo mal visto. No se llevaban con ellos, ¿no? Entonces ella se sorprende, ¿no? Tú me hablas a mí que soy samaritana,
porque entre judíos y samaritanos pues no se hablaban, dice. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué creen ustedes que le era necesario? Exactamente, por ella, no por ningún otro, por ella. Y entonces, dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, sola y su soledad, ¿verdad? Nadie quería juntarse con ella. Y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y es cuando ella se sorprende, dice, ¿cómo tú me hablas a mí? Y después vemos, ¿verdad? Si tú supieras quién es el que te habla a ti, no dejarías que yo fuera el que te pidiera agua, sino que tú me pedirías agua y yo te daría un agua de la cual nunca más volverías a tener sed. Y entonces la mujer dice, dame, ¿verdad? Bueno, ve y busca a tu marido. Y ella le dice, ¿sabes qué? Pues no tengo marido. Bien has dicho. Y le empieza a revelar toda su vida y ella queda todavía más sorprendida y se va al pueblo. ¿A qué creen que fue ella? A comentar, ¿verdad? Todo lo que Jesús había hecho, básicamente fue a evangelizar. Y trajo a muchos a los pies de Cristo. ¿Por qué no fue mismo Jesús a hacer esa obra? Porque él necesitaba que ella fuera dignificada, que todo lo que ellos veían de malo en esa mujer se le cayera de sus pensamientos, de sus estereotipos, ¿verdad? Y dijeran, wow, gracias a esta mujer que yo consideraba pecadora, y que de hecho sí lo era, ¿verdad? Conocí al Mesías. Y yo, que también soy pecador, porque seguramente llegaron a ese punto de reconocer su propio pecado, soy salvo también ahora. Y no solamente se sorprendió la mujer, unos versículos más adelante, en el versículo número 27, dice, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. En ese tiempo, Jesús era considerado maestro, todos le decían rabí, ¿se acuerdan? Bueno, pues era indigno para un maestro hablar con una mujer a solas, sobre todo una mujer que era reconocida por ser pecadora empedernida. Precisamente por eso, cuando aquella otra mujer lloró, rompió el frasco de alabastro para lavarle los pies y con sus cabellos secarlo, ¿verdad? También le juzgaban, precisamente por lo mismo. Y entonces los discípulos, sabiendo esto, quedaron, wow, está hablando con una mujer y a solas. ¿Sí? Sin embargo, ninguno de ellos dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Y posteriormente Jesús les explica. Lo que Dios, a través de Jesús, que también es Dios, estaba haciendo era darle privilegios a la mujer, privilegios que hasta ese momento no le habían sido reconocidos. Y algunas mujeres después como que sobrepasaron ese privilegio y lo vemos en la carta a los Corintios, en la primera de ellas, donde Pablo reprende a las mujeres que se querían enseñorear, porque una cosa es que yo tenga privilegios y otra cosa es que yo los sobrepase. ¿Sí? Mis hijos tienen el privilegio de poder venir conmigo y si yo tengo la posibilidad, darle lo que ellos necesitan, pero nunca van a poder tener el privilegio de poder venir a mi cartera y sacar el dinero sin avisarme o sacar mi tarjeta y usarla, ¿verdad? Eso ya es
sobrepasar privilegios. Y era lo que estaba pasando en ese entonces. Sin embargo, vuelvo a repetir, Dios ha dado privilegios a las mujeres y las mujeres deben entender, y los hombres debemos entender también, que estos privilegios no tienen fecha de caducidad. Y nosotros como varones tenemos que dignificar también a la mujer. Sobre todo los jóvenes, porque en algún momento van a tener una novia, van a tener una esposa y muy probablemente también tengan hijas. Y esas hijas merecerán también tener el respeto de parte de nosotros. ¿Sí? Poder nosotros respetar sus decisiones siempre y cuando primeramente les hagamos ver cuáles pueden ser las consecuencias de esas decisiones, ¿verdad? Yo le puedo aconsejar a mis hijas, pero nunca las puedo obligar a que hagan algo. Si yo las obligo a hacer algo y les va mal, ¿a quién le van a echar la responsabilidad? A mí. Pero yo les puedo decir cuáles son las consecuencias. Mira, puede ser que pase así. Para que no te pase así como pudiera llegar, mira, yo te sugiero que lo vayas haciendo de esta manera. Y entonces ellas deberán decir, bueno, esto lo tomo, esto lo hago, pero es su propia decisión. Yo con el corazón pudiera desear que hagan ciertas cosas, así como usted y yo podemos desear que nuestros hijos hagan tal o cual cosa según lo que la palabra a nosotros nos ha hablado. Pero definitivamente van a ser ellos finalmente quienes tomarán la decisión. Y yo no me puedo dar a la muerte por esta decisión de ellos, sino estar firme para que cuando ellos lo requieran, poderles también seguir apoyando. Esa es la labor de papás, ¿verdad? ¿Y qué privilegios son los que Dios le ha dado a las mujeres? Miren, a Dios le dio a la mujer el privilegio de tener la responsabilidad de crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Antiguamente, los únicos que tenían acceso a la palabra de Dios eran aquellos pues, que sabían leer. Y muchas veces las mujeres, como estaban metidas en casa y habían sido educadas para atender casa, no sabían leer, ¿verdad? Pero ¿con quién creen ustedes que creció Jesús? Con su mamá. Y entonces, seguramente esas conversaciones, ¿verdad?, acerca de la ley que tenía con ella, también fueron enriquecedoras para ella, pero ella estaba haciendo la labor. Dice, Lucas 10, 38 al 42. Dice aquí, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Ustedes han leído muchas veces este pasaje. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Eran dos mujeres que estaban viviendo en una casa. La costumbre que había en ese entonces es que las mujeres se dedicaban al hogar. Yo quiero pensar que las dos, antes que llegara Jesús, se estaban dedicando a la limpieza y al cuidado de esa casa. Pero cuando llega Jesús, ¿qué dice la palabra? Una de ellas, María, se sentó a los pies de Jesús a escuchar su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. ¿Por qué a veces no llegamos al templo? Porque tengo muchas cosas que hacer, ¿verdad? Tengo que festejar a mamá, tengo que festejar mi cumpleaños, tengo mucha ropa que lavar, tengo sucio el baño, no he barrido, no he trapeado porque trabajo toda la semana fuera de casa. Y entonces pretextos siempre vamos a tener. Pero miren lo que dice. Vuelvo a leer. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose a Jesús, obviamente, dijo, Señor,
¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? ¿Por qué no primero terminamos de limpiar juntas para terminar más rápido y después nos sentamos las dos a escuchar? Y pudiera parecer algo bueno, ¿verdad? Y algo sensato, que a lo mejor a veces nosotros hemos hecho. Ay, sí voy a orar, pero primero voy a terminar de hacer esto, no se me vaya a quemar lo que dejé. Y a veces decimos, bueno, ¿y por qué lo pusiste al fuego si sabías que se acercaba la hora de tu oración? Imagínense ustedes, aquellas personas, ¿verdad?, que están en el pueblo judío, incluso musulmanes, a una hora definida, tienden su sabanita, que no sé cómo se llama, se postran y estén en donde estén, sin importarles tiempo ni nada. ¿No podríamos nosotros también hacerlo así? Pregunto. A lo mejor la respuesta en cada uno de nuestros corazones es, no, Dios sabe que necesito hacer esto, ¿verdad? Porque muchas veces, pues esas son las cosas que nosotros decimos. Y sigue diciendo, dile pues que me ayude. Y Jesús dijo, sí, anda, ve y ayúdala. No, ¿verdad? ¿Qué dijo? Dice, respondió Jesús y le dijo, Marta, Marta, como cuando le decimos a nuestro hijo, ay, mi niñito, ¿verdad? Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Necesitas aprender de la palabra de Dios, básicamente le estaba diciendo, ¿verdad? Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Las mujeres necesitan aprender. Y muchas veces hemos escuchado en la palabra incluso que es el esposo quien enseña a la mujer, ¿cierto? Pero ¿quién es el esposo de la novia? Jesús, ¿verdad? Y si Jesús es el esposo de la novia, Él es el que tiene que enseñarle a su novia. Y si en realidad somos novia, tendríamos que estar buscando las enseñanzas de Jesús, no las cosas que nos satisfacen a nosotros, porque seguramente tener una casa limpia nos vas a sentir bien. Y yo no estoy invitándoles a que tengan su casa sucia. No es eso, yo no digo, hermano, no barra, no trapee, no quite los adornos navideños que las arañas vienen y colocan. No, quítelo. Pero eso no me puede quitar a mí el tiempo que paso con Jesús. ¿Sí? ¿Me explico? Es un privilegio tan grande el poder escuchar su palabra, el poder cantar alabanzas, el poder ser edificados. Es un esfuerzo grande que el Señor hace con sus siervos, ¿verdad? Y vemos en Villahermosa, en Nacajuca, actualmente lo empezamos a hacer, vamos a empezar a hacer aquí, gracias a que ya tenemos nuestro clima, ya no hay pretexto, es que hay mucho calor, no, aquí vas a estar fresquecito. Y decir, empezamos a preparar. Ahorita lo más que hay son mujeres. Casi todos son mujeres. Pero también vamos a empezar a hacer enseñanzas para varones. Porque es necesario que el varón aprenda a ser cabeza. ¿Sí? Y la cabeza no es la única que decide. Porque la única cabeza que sí va a decidir siempre es la cabeza de la iglesia, que es Cristo. Pero si yo soy cabeza de mi mujer, primero Cristo tiene que estarme dirigiendo a mí. No quiere decir que a las mujeres, si ven que su hombre, su varón, no está siendo dirigido por Dios, ok, entonces ni le hago caso. Tú también tienes que dignificarlo. ¿Qué otro privilegio tiene la mujer? Si tenemos la mujer, perdón. Tiene la mujer de parte de Dios. Ser testigos de la resurrección. Recordemos esto. Y esto es importante y viene ligado al aprender de la palabra. Miren ustedes, dice Mateo 28, del 8 al 10. Entonces, ella, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo,
fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos, porque Jesús se les había aparecido, ¿verdad? Les había hablado. Y ellas fueron a dar las buenas noticias a los discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, porque ya estaban allí sabiendo que Jesús había resucitado, no lo encontraron y salieron contentísimas, iban a dar las nuevas, y cuando ya iban para allá, dice, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron, reconociendo que Él es Dios. Y Él no se los impidió, como en otras ocasiones vemos a ángeles decirle, ¿sabes qué? No me tienes que adorar, porque Él en ese momento pues no era un ángel, es Dios, el Hijo de Dios, ¿verdad? Dice, entonces Jesús le dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Pero para que una mujer pueda ser testigo de algo, tiene que conocer los hechos, ¿cierto? Yo no le puedo llamar a usted como testigo del choque que hubo el otro día aquí en la esquina, porque usted no lo vio. Yo a usted se lo conté. ¿Se acuerdan? Yo sí lo vi. Vimos en el momento que, rale, los dos se entortaron juntos. Pero usted no puede decir, a ver, es que alguien me dijo, entonces no sirve como testigo. Usted tiene que conocer los hechos. ¿Y cómo va a conocer los hechos? Conociendo la palabra de Dios. ¿Sí se dan cuenta cómo van ligados los dos privilegios? Usted tiene que aprender la palabra de Dios con un propósito dado por Dios. Ser testigo de lo que Dios está haciendo. Primeramente, ¿con quién? Con su esposo. Porque su esposo tiene que ver que usted es una mujer sujeta, sumisa, consagrada, santa, entregada a Dios. Dice la palabra que a lo mejor por la fe de usted, entonces Él venga al conocimiento de la palabra. En segundo lugar, testimonio a sus hijos. Por eso es que otro de los privilegios que les dio, ¿verdad? Ellas pueden aprender, ellas pueden testificar, pero también deben aprender a enseñar. Muchas veces somos muy legalistas, porque somos inflexibles. Somos como esas reglas de madera. Pero ¿qué pasa si a la regla de madera yo agarro y le empiezo a doblar? Se va a quebrar, ¿verdad? Pero actualmente venden unas reglitas que usted las ve que son de plástico, pero no es plástico rígido. Usted las dobla y ¿qué pasa con ellas? Son flexibles, ¿verdad? Y regresan a su... Y esto es lo que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestro corazón. El otro día alguien se tomó la libertad de insultarme. Y dice mi esposa, yo estaba a punto de cachetearlo. Sin embargo, después de hablar, dije, perdóname. Después de que ya terminamos, ¿verdad? Se fue la persona y todo lo demás. Y me pregunta mi esposa, ¿a ti no te afecta que te insulten? Le digo, cuando esas cosas sean verdad, créeme, me afectarán. Dice, es que me indigna que tú le hayas pedido perdón. Le digo, ¿y no fue eso lo que Jesús vino a hacer? A pedir perdón por nosotros, cuando éramos indignos ni tan siquiera de su presencia aquí en medio de nosotros, caminando con nosotros. Y a lo mejor en otro tiempo yo también hubiese sentido ganas de cachetearlo. Pero gracias a Dios, pues ha habido cambios. Quizás obviamente nunca voy a ser perfecto, pero al menos en eso ya no me ofusco tan rápido. ¿Sí? Nosotros necesitamos aprender a enseñar y después ella me dice, tienes razón. Después ya que veníamos ya en el carro, porque ellos
no saben pedir perdón, alguien les tiene que enseñar. Porque tú no los ofendiste nunca. Siempre les hablaste tranquilo. Quizás en algún momento subí el tono de voz para que me escucharan, ¿no? Pero tenían que aprender. Y si no les enseñas, ¿cómo aprenderán? ¿Verdad? Tienes que aprender a enseñar. Y eso es lo que muchas veces las mujeres, o también a los hombres, nos hace falta. Creemos, como dicen antes, las letras con sangre entran. ¡No! Ese tiempo ya pasó. Ese tiempo, quizás a usted y a mí no nos pareció tan agradable, o a usted le gustaba que le sonaran cuando estaba haciendo tarea. No, ¿verdad? Ahora tenemos que enseñar de una buena forma. Y es necesario que tanto el hombre como la mujer enseñemos. Dice Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Quiénes son los que me van a instruir a lo largo de mi vida? Los papás. Pero muchas veces, como yo no estoy de acuerdo con lo que papá y mamá me dicen, mejor me voy como aquel hijo de Salomón, ¿verdad? Con los más jóvenes a pedir consejo de alguien que ni siquiera tiene la experiencia para entonces acabar como ese muchacho, destruyendo todo lo que tenía. ¿Sí? Debo entender que aunque papá sea la cabeza en la casa, mamá tiene la autoridad para enseñarme, para instruirme, para corregirme, para dirigirme. Y entonces yo debo agradecer el privilegio que Dios me da de poder tener una mamá que pueda hacer todas esas cosas. ¿Cuántos jóvenes han pasado, bueno, desde niños, que la mamá los tiene y los abandona? Pero Dios te ha dado el privilegio grandísimo de poder tener a tu madre. A lo mejor ya algunos físicamente no la tenemos, pero pueden quedar en nuestro corazón todas sus enseñanzas. Y entonces pudiera pasar, ¿verdad? Porque he conocido personas que ya no tienen viva a su mamá y me han dicho, compañeros de trabajo, amigos, no me gusta que llegue el 10 de mayo. ¿Por qué? Porque me la paso llorando. Porque mi mamá ya murió. ¿Y por qué no celebras el hecho de que la tuviste? ¿Por qué no celebras el hecho de que te pudo enseñar? ¿Por qué no celebras el hecho de que conviviste con ella? A lo mejor hicimos cosas que no le agradaban. A lo mejor le ofendimos en algún momento. Pero debo celebrar todas sus enseñanzas, tomarlas, aplicarlas y transmitirlas. Recordemos, todos aprendemos de todos. A veces vamos a aprender cómo ser y a veces cómo no ser. Pero todo tiene que ser una enseñanza. Tú y yo decidimos cómo la aplicamos. Hay personas a las cuales les han contado mi vida pasada y se toman el derecho, ¿verdad? De decir, es que tú fuiste así, ok, perfecto, sí, no te lo niego, pero no cometas mi mismo error. Por eso déjame ayudarte a que vayas por un buen camino. Y gracias a Dios, deciden tomarlo, ¿verdad? Porque no está mal. O sea, no es correcto que te anden juzgando por aquí y por allá, pero ¿qué vas a hacer cuando alguien te juzgue? ¿Te vas a enojar o vas a reaccionar de la manera correcta para enseñar de la manera adecuada? Tenemos que enseñar a nuestros hijos, pero también nosotros, ¿verdad? Tenemos que entender
que podemos enseñar a más. Las mujeres no solamente están para enseñar a los hijos, muchas veces la maternidad ha sido subvalorada. Es decir, si una mujer está en casa con los hijos, no vales. Incluso mismas mujeres lo dicen, ¿verdad? Sin embargo, miren, dice Tito 2, del 3 al 5, dice. Las ancianas, aquí todavía no tenemos hoy presentes ninguna anciana, ¿verdad? Pero sí las hay en la congregación. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Es grande la responsabilidad, ¿cierto? Es un privilegio, pero ese privilegio conlleva grandes responsabilidades. El otro día yo le decía igual a una maestra, maestra, ¿tiene usted hijas? No. Usted tiene una gran responsabilidad en sus manos, porque tiene 2 varoncitos. Yo pensé que también tenía una niña, porque usted le va a enseñar a esos 2 niños cómo ser hombre. Y su esposo no está fuera de la ecuación, le digo. A como él la trate a usted, ellos van a tratar a su esposa. Y a como usted lo trate a su esposo, van a permitir ellos que su esposa los trate. Porque si una mujer aprende a tratar mal a su esposo, el niño va a decir, eso es normal. Y van a permitir que esas mujercitas faltas de sabiduría puedan llegar a sus vidas. Y no es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Nosotros tenemos que darle ejemplo en casa. Y si hasta el día de hoy resulta que en nuestro corazón y en nuestra mente nos está redarguyendo porque reconocemos que no hemos dado ese ejemplo, estamos a tiempo todavía de poder empezar a dar ese ejemplo. De dignificar a la pareja que Dios nos ha dado. Sigue diciendo que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Si nosotros no estamos realizando esto, porque esta enseñanza es para las mujeres, pero es para todos los que estamos hoy escuchando y para los que están en redes y para los que después lo escucharán, esto es lo mismo. Pero la mujer debe entender, y lo decía yo precisamente el viernes, ¿verdad? A una persona con la que yo platicaba, no eres un florerito que van a poner en una esquina para que todos nada más lo observen. Eres parte de algo y tienes que colaborar con ese algo para que entonces puedas tener el futuro que tú esperas tener. Porque el hombre, por muy trabajador que sea, por muy esforzado que sea, tiene límites. Pero cuando se hacen entre 2, dice la palabra que 2 tienen mayor recompensa, porque si uno cayere, el otro lo levanta. Y después nos sigue diciendo, y cordón de 3 dobleces no se rompe fácil, porque entonces Dios tiene que estar en medio de los 2. Pero los 2 tienen que reconocer esta gran verdad. Pero es la mujer la que puede enseñar también a esta gran verdad, ¿verdad? Sobre todo a las niñas, a las jovencitas, a sus hijos, ya leíamos hace un momento. Y no pensar que necesitamos irnos a trabajar fuera para que entonces seamos valoradas como mujeres ustedes, ¿verdad? Tu trabajo dentro de casa es tan valioso como el que hace el hombre afuera. El hombre trae el recurso, tú lo distribuyes. Y aparte, junto con el marido, ¿verdad? Junto con el esposo, instruimos a los hijos. Y todo lo que nosotros hagamos va a ser una enseñanza. Si nos ven pelear, ¿qué van a hacer ellos? Pelear. Si nos escuchan gritar,
¿cómo se van a comunicar ellos? A los gritos. Todo lo que tú y yo hagamos va a enseñar algo. Y si ese niño no sabe todavía diferenciar entre lo que le conviene y lo que no le conviene, va a tomar y absorber absolutamente todo. Ya vimos que debemos aprender, bueno, las mujeres deben aprender a enseñar a los hijos, a enseñar a otras mujeres más jóvenes, primeramente tus hijas, pero también a nuestros nietos. Si no es que, ok, hijita, Dios te bendiga, ahora ve cómo educas a tus hijos, porque yo ya batallé contigo. No, miren, dice, segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 5, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, le habla Pablo a Timoteo, dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Sí, fue una cadenita, pero yo me imagino que Loida en vida ayudó a Eunice a criar a ese hijo también. No es que ya eres harina de otro costal, porque esa es una frase que los papás usamos bastante, ¿verdad? Ya eres harina de otro costal, ¿no? Y los papás le decimos al yerno, no, pues no creas que si te doy la vaca también te doy la pastura. Tienes que ayudarlos. ¿Cómo ellos van a salir adelante si los dejas solos? ¿Cuánto trabajo te costó a ti? Y debemos quitarnos el egoísmo. Ah, no, a mí me costó trabajo, a ti también que te cueste trabajo. No, si le podemos facilitar un poquito con la enseñanza, con la experiencia, con los consejos, ¿verdad? ¿Por qué no hacerlo? Para que a ellos se les haga más fácil, para que no tengan que pasar los mismos problemas que pasamos nosotros, para tener la enseñanza, para la experiencia. ¿Por qué no les damos? Y eso es algo que las empresas deberían también valorar, de aquellos que jubilan. No, espérate, no te me jubiles, vente acá, ya no vas a hacer trabajo físico, tú me vas a capacitar a todos, porque es lo que yo quiero de ti y te voy a seguir pagando lo mismo, porque me vas a hacer de mayor productividad. Pero como que se nos va y desechamos. No, jóvenes, no desechemos a los viejos. Viejos, no nos sintamos menos o inútiles. Podemos nosotros ayudar a los jóvenes más que otros jóvenes, ¿verdad? Entonces, podemos ayudar, enseñar a nuestros hijos, a otras mujeres, a nuestros nietos. Mujeres, prepárense, abróchense el cinturón porque también pueden enseñar a su marido o a los hombres en general. Ojo, sin sobrepasar la autoridad de ellos. Miren, primera carta de Samuel, primer libro, perdón, de Samuel, capítulo 25, versículo del 23 al 24. Les pongo el contexto. David había estado fuera, ¿verdad? Perseguido por Saúl, se encontró a unos pastores y durante todo el tiempo que se los encontró, los cuidó, venían malhechores y los alejaban, los protegían, y entonces ellos ya regresaron hasta el lugar donde estaba el amo de ellos y el dueño de las ovejas, y entonces David dijo, pues voy a ir a pedirle una ayudita, ¿no? Necesitamos comida, estamos débiles, y pues en pago, vamos a llamarle así, del favor que yo le hice, a lo mejor me da algo. Pero envió a gente y entonces el otro dice, no, pues yo a David ni lo conozco, padre. Si lo hizo, su bronca. Yo no se lo pedí. Y entonces regresan, ¿verdad? Y dice, ay, papá, vamos a ir y los vamos a acabar a todos. Pero, ¿quién había cometido el pecado?
Uno solo. ¿Y a cuántos iban a ser responsables? A todos los varones, ¿verdad? Y entonces van y le avisan a una muchacha de nombre Abigail. Oye, fíjate que vinieron hombres de David. ¿Y quién es ese? Es uno que nos cuidó cuando estábamos fuera. Y fue buenísimo con nosotros. Venían malhechores y nos protegía y hasta nos hicieron caravana para llegar sanitos. Pero vinieron con tu marido y los corrió. Y ahorita este otro se prepara para venir, ¿verdad? Y entonces Abigail dice, qué bueno que me avisaste. Y empezó a dar órdenes de todo, ¿verdad? Que iban a preparar. Y fue al encuentro de David. Y dice, y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno. Ojo, no llegó toda empoderada, como dicen ahorita de las feministas. Aquí no pasas, ¿no, verdad? No, llegó humillada. Miren ustedes, y es algo que debemos aprender todos, a ser humildes. Y postrándose sobre su rostro, como si David fuera un rey, delante de David se inclinó a tierra y se echó a sus pies. No quiere decir que eso es lo que usted tenga que hacer con su esposa en su casa cuando usted llegue. No, pero podemos tratarle de buena manera. Recordemos, como ustedes como mujeres traten a su esposo, su hija tratará el suyo. Y sus hijos dejarán que su esposa les trate. Y como su esposo les trate, ellos aprenderán a tratar. Siempre estamos enseñando, pero a veces enseñamos cosas incorrectas, ¿cierto? Dice aquí. Y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado. No le dijo, oye, sí, ve y mata, pero nada más mata a mi marido, a los demás déjalos saludables, ellos no te hicieron nada. No, ¿verdad? No, espérate, tranquilo, no mates a nadie. Si quieres desquitarte con alguien, mátame a mí. Que fue lo que Jesús también hizo, ¿cierto? Mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Vuelvo a repetir, no llegó toda empoderada a gritonearle. Es que mira, es que tú eres tú. No. Ella llegó humilde, incluso hasta pidiendo permiso para hablar. Y es algo difícil, ¿verdad? De hacer. Incluso para los hombres. Y hay veces que yo nada más tengo que escuchar y después, ¿me permites hablar? No importa si es un joven con el que estoy hablando, yo tengo que respetar a la persona que tengo enfrente. Y lo he aprendido a punta de golpes en la vida. ¿Sí? Gracias a mis papás, no crean. A veces yo era muy, bueno, no a veces, a veces todavía sigo, ¿verdad? Pero antes era yo más impulsivo. Entonces mi papá me decía algo, pero él estaba hablando, y entonces yo le interrumpía y el bofetón. Déjame hablar. Y así lo aprendí. Tiene uno que saber en qué momento hablar. Y a David, lejos de decir, quítate de aquí, yo ya tomé una resolución y ni tú ni nadie me lo va a impedir. Él tuvo que reconocer una cosa. Antes de esta situación, todo lo que David iba a hacer, se lo preguntaba a Dios. Pero si regresamos hacia atrás en estos versículos, no vemos en ningún momento que él le haya preguntado a Dios, ¿entregarás a este pueblo en mis manos? Y que Dios le diga, ciertamente te lo entregaré, ve y atácalo. Porque así es como decía, ¿verdad? Antes. Entonces, miren, versículos más adelante, 32 al 33 del mismo capítulo. Y dijo David a Abigail, el hombre tiene que reconocer cuando está en un error
Y muchas veces eso va a ser lo más difícil, pero tiene que ser. Dice, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me estorbases, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque la mujer debe aprender a enseñar en sumisión, en sujeción, con humildad, pero no dejar de enseñar. Miren otro ejemplo. Llegó entonces, Hechos 18, 24 al 26, a Éfeso un judío llamado Apolos. Este hombre era una persona que sabía, ¿verdad? Y él dice que era natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Pero él estaba con todo, encendido y enseñando, ¿verdad? Sin embargo, dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron, Priscila y Aquila, noten también esta parte. ¿Quién era Priscila? ¿Un hombre o una mujer? Una mujer. ¿Y Aquila? El esposo de esa mujer. Generalmente, nosotros leemos, ¿verdad? Pablo y Silas. No es que uno sea hombre y otro mujer, pero uno era el que iba al frente y el otro era el seguidor. Pedro y Juan. Jesús y sus discípulos. Siempre ponen por principio al más importante. ¿A quién mencionan primero aquí? Priscila. ¿Se dan cuenta? Y Priscila, le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y Apolos nunca dijo, espérate, yo hablo con Aquila, pero con Priscila no. Los dos le enseñaron. ¿Necesitaba Priscila tener un púlpito para hablarle? No. ¿Necesitaron Loida y Eunice tener un púlpito para enseñar? No. ¿Necesitó Abigail decir yo soy la profeta? No. Pero enseñó, porque no tiene absolutamente nada de malo el no tener un escaparate para que tú enseñes. Dios te ha dado ese privilegio. Llévalo a cabo sin sobrepasar la autoridad que ya Dios te dio. También la mujer tiene autoridad. Entonces debemos entender hasta dónde llega esa autoridad. Mi esposa se los dice a mis hijos, miren, si tu papá no está en casa, los permisos son conmigo. Pero si papá está en casa, los permisos son con él. Y hay veces, ¿verdad? Que yo estoy en el trabajo y le piden permiso a ella. Y dice, oye amor, fíjate que los niños quieren ta. ¿Será que se puede? A veces no le contesto al momento porque tengo que trabajar, ¿no? Ya, pero ya cuando le contesto, pues ya les da a conocer a ellos cuál es la resolución. Entonces tenemos que aprender a hacer las cosas bien. ¿Qué otro privilegio se les ha dado a las mujeres? ¿Cuántos privilegios hemos visto? Conocer la palabra de Dios. ¿Cuál es el segundo? Ser testigos de la resurrección, para lo cual también tenemos que estar ciertas de cuáles son los hechos, ¿verdad? El tercero, aprender a enseñar de manera correcta, ¿verdad? 4, ser las más aptas para las obras de misericordia. Y no es que el hombre no sea misericordioso, pero a veces el hombre se ocupa en otras cosas, ¿sí? Lucas, capítulo 8, versículo del 1 al 3, dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios,
y los 12 discípulos con él. ¿Cuál era la labor de Jesús y los 12 discípulos? Predicar y anunciar el evangelio. ¿Será que después tenían tiempo para prepararse algo de comer? No, porque todo el tiempo lo ocupaban en ello. Dice acá. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, y nos pone aquí el ejemplo, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. El ministerio de un varón, pastor, o cualquier otro ministerio que puedan tener, no va a ser posible con facilidad sin el apoyo de una buena mujer. Y las mujeres aquí en Misión Cristiana Internacional no les llamamos pastoras, pero también llevan la carga del pastorado. Porque cuando vamos a hacer visitas, por ejemplo, a una mujer soltera o a una mujer sola, yo necesito ir con mi compañera. Y si se va a visitar a un varón, ella necesita ir en compañía de su compañero, valga la redundancia, ¿verdad? Yo no puedo dividirme en la enseñanza de niños y acá. Posteriormente vamos a ir rotándolos, ya se los comenté, ¿verdad? Pero inicialmente, ¿quiénes empiezan a trabajar en ello? La mujer, el hombre. ¿Es malo, es incorrecto que un pastor sea soltero? No, no es que sea pecaminoso, no es que sea incorrecto, se le va a hacer todavía más difícil, definitivamente. Pero no es imposible, no es que digamos, no, yo quiero un pastor casado. El pastor puede ser soltero porque no te va a hablar de su experiencia, te va a hablar de la sabiduría que viene de Dios. Gloria a Dios por todos los que ya estamos casados, ¿verdad? Ya tenemos la evidencia de que Dios nos ama, porque es lo que dice la palabra, ¿cierto? Ya, esto ya lo leí completito. Estas mujeres lo estaban haciendo por agradecimiento. ¿Por qué nosotros vamos y servimos a otros? Porque tenemos deudas con ellos. Porque los amamos. Y porque queremos darle a otros aquello que Dios nos ha dado, ¿verdad? Hechos 9:36 dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita o Tabita, que traducido quiere decir Dorcas, o sea, que da igual, no es cierto, Dorcas. Y miren ustedes las características de esta mujer. Esta abundaba en ¿qué cosa? Buenas obras y limosnas que hacía. Porque las mujeres tienen esa facilidad. Son como que más sensibles. El hombre es como el huevo, duro por fuera pero blandito por dentro. La mujer es dura por dentro y blandita por fuera. Por eso nos complementamos maravillosamente, ¿verdad? Cuando nos casamos. Pero siempre, no me va a dejar usted mentir, es la mujer la que aboca con el marido para un permiso para los hijos. Mamá abogaba por nosotros en algunas ocasiones. O a veces le decía, ya párale, ya no les des más duro. ¿Verdad? Aunque fuera para eso. Porque ella le dolía. El hombre dirá, no, pues necesita más duro para que entienda. ¿Verdad? Pero nosotros tenemos que entender esta parte, que es un gran privilegio de parte de las mujeres, el poder ser las más aptas para este ministerio de misericordia. Yo miro el ministerio de misericordia, hermana, los que van a cárceles, ¿son más mujeres o son más hombres? Ahorita son más hombres. Siempre habían sido más. Y los que van
a los hospitales, yo participé en ello, eran muchísimas más mujeres que varones. ¿Sí? Por eso les digo, son las más aptas, son las más capacitadas. No es que sean mejores los unos que los otros. Todos tenemos capacidades diferentes y nos complementamos, ¿verdad? Bueno, necesitamos nosotros reconocer estos grandes privilegios que Dios le ha dado a la mujer. La mujer es importante para Dios. Dios mandó a su Hijo a dignificar a la mujer. Necesitamos como hombres entender esta gran verdad para entonces darle el valor suficiente. Pero también la mujer necesita entender que tiene que dignificar estos privilegios y no hacerlos a como nosotros queramos, sino a como Dios indica. Necesitamos saber que todos somos importantes. Ya hemos hablado de la importancia de los niños, ya hemos hablado de la importancia de las mujeres. Posteriormente hablaremos de la importancia del varón. Y no es que el varón sea mejor, es que es necesario, ¿verdad? Todos somos necesarios, pero ninguno es imprescindible. Les comentaba yo al principio el ejemplo de Débora. Débora dignificó a Barak, fue y le dijo, ¿sabes qué? Tú tienes que ir, pero Barak dijo, no, si yo no voy solo, tú tienes que ir conmigo. Pero no era ella la que iba dirigiendo, simplemente le dijo, entonces la gloria va a ser para una mujer, pero no se estaba refiriendo a ella. Recordemos que ella en ese momento también era profetisa. Dios le hablaba acerca de cómo se iba a llevar a cabo todo. Y después el rey de aquellos se fue a esconder a una casa, ¿se acuerdan? ¿Y quién lo mató? Una mujer. ¿Qué hizo? Le ensartó una estaca, ¿verdad? Por la sien y le salió por la otra. No fue Débora. Débora siempre respetó el orden de autoridad que Dios había establecido. Siempre ustedes lleven a cabo estos privilegios, fortalezcanse en ellos, pero siempre dignifiquen a su varón, dignifiquen la autoridad, dignifiquen todo lo que Dios les ha otorgado. Amén. Yo les invito en esta hora que podamos nosotros ponernos en pie y oremos, demos gracias, las mujeres, ¿verdad? Den gracias por el privilegio tan grande que Dios ha puesto en sus vidas de ser, pues, mujeres, poder ser hermanas, poder ser tías, las que son madres, pues, poder ser madres, y todos estos privilegios que también Dios les ha dado de poder saber que también pueden enseñar, ¿sí?